La letra mata, una respuesta al antiintelectualismo cristiano. La mayoría de nosotros hemos pisado alguna iglesia antiintelectualista, ¿sí? Tanto escépticos como personas que ya están metidas en el cristianismo. Estas iglesias que instruyen a sus feligreses de una manera petarda, que nada les beneficia sino en mostrar una mala postura respecto al cristianismo, ¿sí? O respecto del cristianismo. En estas iglesias es muy común ver a personas que no tienen la mínima empatía por un conocimiento amplio de su fe, y es por eso que les atribuimos el título de antiintelectuales. Se preguntarán algunos del porqué de la incógnita "la letra mata" en el título del video. Pues bien, es porque los creyentes de esta torcedura de las escrituras son los que más utilizan, ¿sí? Esta cláusula para evitar estudiar todo tipo de ciencia, teología y o filosofía. ¿Sí? Esta cláusula la sacan del siguiente pasaje, 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica o da vida. Sin embargo, este pasaje lo tuercen de una manera tan atroz, sacándolo completamente de su contexto. Veamos qué nos quiere decir Pablo a través de este pasaje, ya que sería muy tonto deducir que Pablo prohibía la mucha sabiduría cuando él mismo era un hombre lleno de conocimiento, al punto que le decían que estaba loco. Por ejemplo, leemos en Hechos 26-24, ¿sí? Que dice: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Sí? Les pido una disculpa, tuve que hacer un pequeño corte, pero creo que se alcanzó a escuchar todo el pasaje. Si no, lo leo de nuevo, ¿no? Dice Hechos 26-24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Entonces aquí Festo, ¿sí?, percibió que Pablo tenía un gran conocimiento, que Pablo tenía mucha letra en él, ¿sí? Por eso lo tachaba de loco, sin embargo no de una forma de insulto, de burla, sino exaltando de una manera sarcástica, ¿sí?, que su conocimiento era muy amplio. Entonces, cuando Festo declara a Pablo como un loco por la mucha letra, Pablo no le reprende ni se molesta como lo hacen las iglesias estas posmodernistas que se enojan cuando tú les pides argumentos para que sostengan su doctrina, sino que Pablo les dice en el verso 25, mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Sí? Una manera implícita de decir que Pablo estaba lleno de conocimiento, pero de un conocimiento verdadero. Ese es el que Pablo quiere que nosotros tengamos. Entonces, volviendo al pasaje que los antiintelectualistas citan, en su contexto, ¿sí?, del pasaje ese que tuercen estas personas, Pablo dice lo siguiente, 2 Corintios 3:1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y a continuación viene el pasaje que ellos descontextualizan, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida.
Entonces Pablo aquí está diciéndole a la iglesia de los Corintios que ellos son carta de Cristo, o sea, que pertenecen a Cristo, pero no cartas escritas con tinta, sino escritas con el Espíritu de Dios. ¿Sí? Pues el Espíritu Santo es el que convence de pecado y nos guarda para con Dios. Por eso Pablo dice que ya el Espíritu no nos escribe en tablas de piedra como en aquel entonces, ¿sí? Cuando estaban las tablas escritas en piedra por Dios, sino que nos escribe en tablas de carne del corazón, porque ya los mandamientos están escritos en nuestro corazón, porque es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros, ¿sí? Ya que por nuestras fuerzas nosotros no pudimos seguir los mandamientos escritos en piedra. Por eso es que Cristo tuvo que morir y brindarnos de su gracia, ¿sí? Para que por medio de su sangre, dice la Biblia en Hebreos 13, si no me equivoco, que Él nos haga aptos para toda buena obra. Entonces, sigamos leyendo, porque en los siguientes 2 versículos viene lo más importante. El versículo 7, después del versículo que descontextualizan estas iglesias, dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Sí? Entonces el apóstol en este versículo, ¿sí? En este versículo el apóstol Pablo define a la letra, la cláusula que usan ellos, que la letra mata, define a la letra como el ministerio de muerte. En el versículo 7 él nos dice eso. Nos dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, cortamos el pasaje, entonces está hablando del ministerio de muerte. Este ministerio de muerte que fue grabado en piedras con gloria es el cual Pablo se refiere cuando dice que la letra mata. Jamás se refiere al mucho conocimiento. Esto es totalmente contradictorio con lo que enseña la Biblia y es una excusa tremenda para que los perezosos del estudio puedan sacarse de encima quienes les cuestionan sus doctrinas. Sí, Pablo hablaba del ministerio escrito en letras, hablaba de los preceptos de Moisés, los cuales los hombres no pudieron seguir, ¿sí? Los mandamientos los cuales no pudieron obedecer porque eran débiles. Esa letra mata, ¿sí? Porque se obedecía por nuestras propias fuerzas, pero ahora en el nuevo pacto ya vino Cristo y por medio de su gracia es que somos aptos para obedecer estos mandamientos. Él es el que produce en nosotros el sentir del querer como el hacer, pero ese no es el tema ahorita. Entonces, ellos ignoran, ¿sí? Los antiintelectuales ignoran completamente lo que en Judas 3 el apóstol Judas nos exhorta, ¿sí? Que es contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Y otra vez el apóstol Pedro nos dice en su carta, en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, él nos dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pedro es claro: tenemos que presentar defensa de aquellos que demanden razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Y cómo vamos a presentar defensa si estas iglesias nos están prohibiendo prácticamente el adquirir el conocimiento tanto externo de la Biblia como el bíblico? ¿Sí? Entonces ellos están yendo en contra del verdadero evangelio, y la escritura dice en el libro de los Hechos, Lucas escribe que la iglesia permanecía unánime en la doctrina de los apóstoles. Entonces nosotros tenemos que permanecer en la doctrina de los apóstoles, y ya vemos lo que ellos nos decían, lo que ellos nos enseñaban. A ellos tenemos que obedecerles porque Dios les daba el evangelio a ellos, no a estas personas que están yendo en contra de estas enseñanzas. La Biblia dice que todo aquel que vaya en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo está envanecido, está delirando.
Sí, eso nos lo dice en 1 Timoteo 6. Entonces, muchos en su necedad, no crean que se quedan de brazos cruzados, en su necedad de seguir evadiendo el defender la fe cristiana, me sacan excusas como el pasaje de Colosenses 2:8, ¿sí? El cual dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esta carta es escrita por el apóstol Pablo, pero sin embargo, aquí Pablo no prohíbe en ningún momento el amplio estudio de material extrabíblico. Sí, porque muchos se agarran de aquí para decir: ah, mira, Pablo prohibía la filosofía, prohibía estas huecas sutilezas, así las llamaba Pablo porque eran tradición de los hombres. No, ellos no están leyendo correctamente el pasaje. Pablo lo que nos exhorta es que no seamos engañados con todo tipo de conocimiento que vaya en contra de la doctrina de Cristo. Sí, así como cuando Cristo le dijo a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos. Sí, pero los discípulos no entendieron que la levadura era la doctrina. Bueno, esto último, a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor la Biblia dice que sí lo entendieron, no recuerdo muy bien, pero lo que sí es seguro es que en eso que Jesús les enseñó, el evangelista aclara que con la levadura se refería a la doctrina de los fariseos. Entonces Pablo es preciso cuando aclara: según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. A esas huecas filosofías es a las que nos tenemos que abstener nosotros. Y más allá de abstenernos, refutarlas con la verdad de Dios. Entonces, hemos de darnos cuenta de los errados que están los antiintelectuales y la manera que están ignorando pasajes precisos que nos hablan tanto de forma explícita como implícita que debemos obtener conocimiento para defender la fe en Cristo. Yo no creo que la letra mate, ¿sí? Más bien afirmo que la falta de letra es la que mata. Sí, pues gracias al escaso conocimiento es que las iglesias evitan propagar este conocimiento de una manera amplia y se quedan con las prédicas emocionalistas, ¿sí? Con los comentarios bíblicos, con las palabras bonitas del pastor, pero que no cita la Biblia. Entonces, como dice William Lane Craig, esta, no sé si la puede llamar frase porque es muy larga, pero me gusta bastante porque dice una gran verdad William Lane Craig. William dice: si los cristianos pudieran ser entrenados para proveer evidencia sólida de lo que ellos creen y buenas respuestas a las preguntas y objeciones de los no creyentes, entonces la percepción de los cristianos cambiaría lentamente. Los cristianos serían vistos como personas pensantes a quienes se les debería de tomar en serio, en lugar de fanáticos o bufones emocionales. El evangelio sería una alternativa real para las personas. Entonces hay mucha verdad aquí. Incluso creo que aquellos que son escépticos, que son no creyentes, concuerdan en que los cristianos serían más tomados en cuenta si no fueran tan emocionalistas, ¿sí? Si no fueran tan cerrados en lo que aprenden en sus iglesias o en lo que les dice tal hermanito, tal pastor. Porque la verdad hay un gran problema en la iglesia cristiana y es que el cristiano se está haciendo muy perezoso. Ellos creen que por ir a la iglesia, que por orar, que por ayunar, van a obtener su salvación, pero esto no es así. Ellos tienen que enseñar una verdad bíblica completa. Y una verdad bíblica completa es que debemos profundizarnos en el estudio de las Escrituras y también buscar razones para respaldar la veracidad tanto de la existencia de Dios como la infalibilidad de la Biblia. Pero ellos no quieren hacer esto. Ellos se quedan en su zona de confort. Ellos no pretenden ser movidos de ahí de donde están simplemente por el hecho del miedo a lo que digan o bien sus familiares o bien los congregantes de la iglesia. Yo se los digo por propia experiencia porque yo he tratado con estas personas y he tenido un acercamiento muy íntimo con varias de ellas y créanme que es muy difícil
es muy difícil hacerlos entender y pues la verdad sí da mucha lástima. Pero bueno, eso es lo que les quería compartir en este video y espero hayan entendido y les haya gustado. Y si tienen algún familiar que esté sumergido en esto, quiero que le enseñen el video. ¿Sí? No usen palabras peyorativas, no en ningún momento los trate mal a este tipo de personas. Muchas personas lo hacen, cometen este error porque están siguiendo el evangelio de una forma sincera, pero también equivocada.